Yo voy a esperar un par de minutos más. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo le va, jóvenes? Pueden habilitar sus cámaras para el screen de pantalla y agradecida con Tigre y con el aporte que dan para los estudiantes. Solo quería hacerle un pequeño comentario. Estamos empezando el semestre, así es que casi que no tienen nada de fundamentación teórica. Aproveché que la licenciada Paola habló para ponerme de acuerdo y empezar. En realidad va a ser usted quien va a dar la partida, digamos, de toda la fundamentación teórica. De la primera parte tenemos las conferencias hoy día y el jueves. Si no me equivoco, hoy día es agua fría, agua caliente, de instalación. Sí, No, agua fría, fría, ¿no? ajá, agua fría nomás. Sí. Directa e indirecta, Para, ¿no? para no hacerlo tan pesado. Sí, me parece bien. Pues, ajá. Sí, sí. Y después, la próxima clase sería instalación sanitaria y pluvial, ¿verdad? Sí. Y Ingeniero, agua caliente también por ahí la vamos a meter. Sí. qué Y bien. tal vez eléctrica igual ahí. Vamos a ver cómo nos va en tiempo y día. Ya, Y ya que me dice, prefiero hacerlo con calma, la partecita sí, teórica. sí. Yo también prefiero que vayamos, no tenemos, estamos empezando el semestre. Entonces, yo he hablado con el ingeniero que da la materia paralela, no sé si Paola habrá hablado, pero sé que el ingeniero Camponovo también está, yo le dije que tenía el apoyo de ustedes y le he dado el contacto, para ver si se comunican también con el ingeniero. ¿Ya? Una cosita, yo le cuento que se me ha ocurrido de que mis alumnos ya les he dado el contenido mínimo de la materia Ujú. y se me ha ocurrido, como en las redes sociales veo que está tan de moda el TikTok, que tienen más de 50 conceptos básicos, o sea, empezando desde el concepto, si quieren, desde caja sifonada o Ujú. cañería o instalación sanitaria o tanque o bomba o no sé qué. Entonces me hagan un tip top de cualquier Ah, concepto, o sea el principio de sí. Arquímedes, el principio. Entonces, los alumnos están con la inquietud y Paola también me dijo que de repente a algunos les interesaba a ustedes y en ese caso, ellos todavía, vamos a estar toda esta semana, de repente, quien quiera hacer de algún tema o material que tienen ustedes, yo voy a comunicarme previamente con Paola y voy a decirle, mire, le doy el contacto de tales y tales alumnos que de repente requieren ir y ver algún tipo de material y crear su tip top ahí, ¿no? No sé.
Ajá, se puede, se puede. Se Ujú. puede eso. Además, le Ajá. serviría un tipo marketing interesante también, porque Buenas estamos en tardes, carreras Cintia. de... ¿Cómo Hola, está? hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Paola? Qué gusto de escucharla y de verla. Estamos ahí innovando y haciendo cosas que ellos están muy entusiasmados con el tema. Entonces, estamos con la carrera de arquitectura, que son personas creativas, ingeniosas, hacen muy lindos trabajos de talleres, de monografía. Entonces, ahora nos van a sorprender con otro tipo de arte que tienen ellos. Muchas gracias. Gracias, Paola, y Bien. estamos a sus órdenes. Ya somos más de 70 participantes. Casi estoy en el 100% de mis, creo, porque siguen adicionando, me parece, pero por lo menos 70 son. Ya. Ujú. ¿Cuánto tiempo nos queda o estamos con tiempo ilimitado ahorita? Hasta las 6:15 dura mi clase, o sea, es una hora, No, lo una de la hora y reunión, media. digo, del Zoom. Es ilimitado, es ilimitado, es sin tiempo, Ya. no hay problema de tiempo, no se nos va a cortar. Niña, disculpe, ¿será que la puede grabar? No es que sí es que después. Yo Ajá. le doy lo graba Yo la lo- licenciada. ya. Hola. ¿Yo le doy o lo puede dar alguien más? Mejor Paola nos manda y nos manda comprimido que creo yo. Si quiere lo hago anfitrión, ingeniero, pero Paola, no, mejor Paola ahí nomás. ¿Vos podés, Pau? ¿Te sale? Ya, sí, lo que sí quería compartir antes de la presentación, un video de introducción allá. sobre el que justo, bueno, antes que nada, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta charla que daremos en conjunto con ustedes sobre nuestras líneas que manejamos como marca Tigre. Mi nombre es Paola Figueroa, encargada de marketing de la empresa Tigre en Bolivia y bueno, el día de hoy nos acompaña también con Lucas Tardío, que es nuestro ingeniero de asistencia técnica, quien va a ser el encargado de dar la capacitación el día de hoy. Así que antes de iniciar con la charla, me gustaría mostrarles un pequeño video institucional que normalmente estamos empezando a comunicar a partir del anterior mes porque estamos justo este año cumpliendo 80 años, entonces quería aprovechar también este espacio para mostrarles, ¿ok? Les voy a mostrar para dar inicio. ¿Me avisan si pueden escucharlo? ¿Pueden escucharlo por si acaso? ¿No ha empezado todavía o sí? Sí, ya empezó. Espera, entonces voy a... No, no se escucha. Paola, un momentito. La voy a hacer anfitriona a usted. Prefiero hacerla anfitriona. Espérese para que así maneje usted todo. Ya, ahora es la anfitriona usted. Ya, ahora sí me van a avisar si pueden escuchar. ¿Se escucha? No. Ahora- Deje de compartir y vuelva a compartir antes de... Que estoy dándole con sonido igual, a ver. Ahora sí. Empresa que cuida del agua y Ahora sí. Cuando piensas en Tigre, ¿en qué piensas? ¿En una empresa que cuida del agua y transforma la calidad de vida de las personas? ¿En la marca más grande de la construcción civil que está siempre innovando, adelantándose al tiempo? Para muchos, la primera marca en Brasil que produjo tubos y conexiones de PVC y hoy líder en países de Sudamérica. Otros piensan en los más de 15.000 productos hechos para todas las fases de una obra. Además de los variados negocios como tratamiento de agua y efluentes, riego e infraestructura. En una empresa que está presente en cerca de 30 países. Fue una de las mejores empresas para trabajar en Brasil, Colombia y Paraguay. Pero cuando nosotros pensamos en Tigre, pensamos en personas. Porque Tigre está hecha de eso, de personas. Y de la tranquilidad que Tigre representa para ellas. Personas como tú. Es eso. Lo que nos mueve es la confianza que tienes en nuestra marca hace más de 80 años. Ya seas un profesional Tigre, trabajes en una ferretería, seas un profesional de obra, de proyecto o consumidor.
Es por valorizar esa conexión contigo que vamos a seguir trabajando, creando, innovando y evolucionando, siempre pensando en tu calidad de vida. A fin de cuentas, nosotros queremos tu confianza por los próximos 80 años y otros 80 años más. Bien. Bueno, eso más que todo para poder iniciar la capacitación del día de hoy, ahí hablarles un poco sobre este aniversario que estamos teniendo como marca. Este año justo cumplimos 80 años de trayectoria, así que bueno, queríamos compartir también este material que habla un poco de nosotros, ¿no? Para así ya dar inicio a la capacitación. Bueno, ahora sí, Lucas, comenzamos. Ingeniero, por favor, un minuto. Jóvenes, recuerden que de la capacitación puede salir cualquier pregunta para el examen teórico, así que por favor presten atención. ¿Pau está grabando? Ahora sí. Paola está... Recording in progress. Ahora sí ya está grabando. Ya, bueno, entonces instalaciones de agua fría vamos a estar viendo primeramente. Vamos a ver unos conceptos básicos para empezar, súper sencillos, sobre presiones y unidades que se utilizan comúnmente en el mercado. Ya es muy importante que sepan las unidades, ¿no? Con eso ya nos basamos en, bueno, vamos a saber lo que necesitamos para nuestras obras, aproximadamente, o qué nos están vendiendo y para que no nos las charlen, ¿no? Entonces siempre tenemos que recordar que las presiones se representan en unidades de peso por unidad de superficie, ¿ya? Entonces estamos hablando de, imaginen un pequeño cubito de agua sobre una unidad de superficie, y con unidad me refiero a 1. Entonces siempre medimos presión por una unidad de área, ¿ya? Dirección perpendicular sobre una superficie. Y lo podemos ver, peso, kilogramo fuerza sobre superficie, centímetro cuadrado. Las unidades que utilizamos comúnmente en Tigre y en muchas empresas comerciales y generalmente en las normas, los proyectos son los metros, columnas de agua o los bares. En Bolivia es más común el metro, columna de agua, en las normas vamos a hallar siempre bares, ¿ya? Entonces, esta es una pequeña equivalencia. Un metro cúbico de agua pesa 1000 kilogramos. Entonces son 1000 kilogramos por metro cúbico. Eso es el volumen, ¿no? Un cubo de agua. Si lo multiplicamos por un metro, que es la altura, sacamos que es 1000 kilogramos por metro cuadrado, porque se elimina una unidad de metro y queda metro cuadrado acá, y eso equivale a un metro de columna de agua, ¿ya? En otras palabras, un bar, que es la otra unidad técnica que se utiliza bastante en norma, es igual a 10 metros columna de agua. 10,2. Pero nosotros simplificamos eso y utilizamos el 10, ¿ya? Entonces, ¿en cuál de los dos recipientes, vamos a ver un pequeño ejemplo, en cuál de los dos recipientes es ejercida una mayor presión sobre el fondo de los mismos? ¿Ya? Tenemos dos contenedores A y B de distintas superficies, pero que tienen el agua a la misma altura. Entonces, si nosotros queremos determinar la presión en un punto determinado de este contenedor y de este, y ver cuál es mayor, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es mayor? La respuesta es que en ambos es igual. ¿Por qué? Porque nosotros cuando medimos las presiones, utilizamos, supónganse, el centímetro cuadrado. Entonces, no nos va a interesar qué tan ancho sea el contenedor. O sea, ese es un concepto que tienen que entender bastante bien con el tema del agua. No nos importa qué tan ancho sea el contenedor. Lo que nos importa es la altura del agua, la diferencia de altura. Porque nosotros estamos sacando la presión para un centímetro cuadrado. Entonces, si esto es 100 centímetros cuadrados y esto es 50 centímetros cuadrados, por unidad de superficie va a ser la misma presión, ¿ya? Obviamente un contenedor tiene más agua y pesa más que el otro, pero eso no interesa en este caso, porque nosotros estamos agarrando por unidad de superficie para un centímetro cuadrado.
Entonces, en ambos recipientes es igual la presión en el fondo. Otro ejemplo. La presión ejercida por un líquido en un determinado punto depende de la altura vertical a la cual se encuentra el nivel del mismo. Entonces, a mayor diferencia de altura, mayor va a ser la presión en el punto más bajo. Vemos, por ejemplo, esto es el ejemplo de un tanque australiano. El terreno está a 1200 metros sobre el nivel del mar y este en el área inferior. La presión es medida restando la elevación mayor menos la inferior. Entonces vamos a restar de 1200, 1156 y nos da 44 metros por columna de agua. Lo dividimos para hallar lugares y saber qué tipo de tubería vamos a necesitar, ¿ya? Entonces 44 entre 10,2 da 4,31 bares y lo redondeamos a 4,4 porque estamos utilizando 10 para la equivalencia. Entonces nos va a salir que requerimos una tubería que pueda soportar una presión de 4,4 bares. ¿Qué más les quería decir de esto? Bueno, ahí está la explicación, que simplificamos el cálculo y le da un pequeño margen adicional, ¿ya? Entonces, aquí ya vamos entendiendo. Metro columna de agua es el término sencillo que utilizamos en obra, es algo que podemos visualizar respecto a presiones de agua. Podemos visualizar una columna de agua. Y bar es lo que utilizamos para definir la tubería, ya que las tuberías vienen en base a normas y documentos técnicos. Siempre se van a vender en bares, al menos dentro de TIR. Un poco de la instalación hidráulica, que es la instalación hidráulica general de un edificio se puede dividir en dos elementos principales. En la alimentación, que puede ser sistema directo o indirecto, y vamos a ver a continuación. Y tenemos la distribución, que es toda la instalación que distribuye desde la alimentación hasta el usuario final. ¿Ya? Entonces, en el caso en que no se utilice un tanque en un edificio, la alimentación viene a ser la red de Sawapac, ¿ya? Y esta viene a impulsar desde el punto más bajo hasta el punto más elevado del edificio o vivienda, ¿ya? Esta es la alimentación, este pequeño tramo, y toda la distribución es toda la instalación que distribuye desde la alimentación hasta el usuario final. Entonces, esto es un sistema directo. La presión va a ser mayor en el punto más bajo y la presión va a ser menor en el punto más alto. Ahora, los sistemas indirectos. Es similar en cuestión de presiones, pero lo que cambia es la dirección del fluido. Nosotros tenemos la alimentación que cae a un tanque cisterna y es impulsado por una bomba al tanque elevado. Entonces, nuestro sistema de alimentación, en este caso, es más complejo. Tenemos más elementos. Tenemos menor presión en la planta más alta. ¿Por qué van a decir ustedes? Porque la diferencia de alturas entre este tanque y el punto más alto, o la instalación más alta, es menor. Entonces, menor diferencia de altura significa menor presión. Y en cambio, en las plantas inferiores vamos a tener una diferencia de alturas tremenda entre el tanque elevado y la planta baja. Entonces la presión va a ser mucho mayor acá que acá. Son puntos que debemos tomar en cuenta siempre. Entonces, Sawapac sabe proveernos a toda Santa Cruz en promedio 12 metros de columna de agua, es decir, más o menos para una vivienda de 3 pisos máximo puede alimentar directamente desde el medidor hasta el grifo más alto. Entonces, tomando en cuenta este esquema, podría, y esto necesito que alguien me responda, así que prenda el micrófono, el que quiera, podría ser alimentado con la presión que nos da Sawapac el punto más alto de este edificio, es decir, este grifo. Ahí les di una pista. ¿Alguien responda, por favor? No, porque el sistema directo tiene como mínimo tener
para dos pisos el sistema directo. El sistema indirecto sería tipo de tres pisos para arriba, ¿no? Si no me equivoco. Sí, pero ajá, está bien esa respuesta, pero es también por las alturas, ¿no? O sea, la altura de nuestro grifo más alto es mayor a lo que nos provee Sawapac, que es de 12. Entonces, en este ejemplo, el grifo más alto está a 14 metros y Sawapac solo puede proveer hasta 12. Entonces, nosotros cuando abramos ese grifo, va a salir quizás unas cuantas gotas o tal vez no salga nada. Entonces, no puede ser utilizable. Entonces, está correcto, ¿ya? Ahora, en el caso de que nos percatemos de este tema y decidamos utilizar un sistema indirecto e impulsemos el agua hasta el tanque elevado, ¿verdad? Si se instala un tanque y este tanque está 2 metros por encima del tejado y tenemos una altura total de 16 metros, ¿cuál sería la presión que alimentaría? O sea, ¿cuál sería la presión en el punto más bajo de este edificio si nuestro tanque está a 16 metros de altura? Es bien sencilla esta pregunta. La respuesta ya la di. ¿Alguno? Igual 16 metros. Sí, exactamente. O sea, es 16 metros columna de agua. ¿Por qué va a caer 16 metros desde la abertura del tanque hasta el grifo más bajo? Entonces, ese es el principio. Esto es lo único que tenemos que cuidar nosotros en las edificaciones, es que la presión que me provee Sawapac pueda llegar al punto más elevado. Y también, bueno, otro beneficio de tener un tanque elevado, ¿cuál es? Es tener un reservorio de agua en caso de que se corte el agua, ¿ya? Pero sí, el tema de las presiones siempre viene a ser muy crítico porque es algo que nos puede afectar en el día a día, en el uso de las duchas, en el uso de los calefones, entonces es bien importante, ¿ya? Como lo ven, es cuestión de medir todo en metro. Entonces, las dos maneras distintas de hacer llegar el agua a la azotea es dentro de lo que es sistemas indirectos. Tenemos el sistema indirecto con tanque cisterna, más una bomba, más un tanque superior. Entonces, el edificio va a tener un tanque cisterna, donde va a llegar el agua de Sawapac directamente, y una bomba que va a impulsar este tanque bueno, las bombas generalmente se encienden automáticamente cuando el tanque superior llega a un nivel bajo de agua y ya manda la señal para que la bomba se encienda y impulse más agua al tanque, lo vuelva a llenar. Y el otro sistema indirecto que tenemos es con tanque cisterna más tanques hidroneumáticos. Entonces, esto ya lo vamos a ver en imágenes a continuación. Ya les voy a explicar cuál es la diferencia entre estos dos sistemas indirectos. Sistema directo, como ya les dije, es súper sencillo. Solo impulsa directo de la red. No hay mucha ciencia. Aquí vamos a ver la subdivisión de los sistemas indirectos, por favor. Entonces, primero vamos a ver el segundo que les mostré. Es el sistema indirecto con tanques neumáticos. Esto recién se está empezando a emplear en Santa Cruz. No se utilizaba demasiado. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en un juego de pequeños tanques que básicamente tienen como un globo adentro, ¿ya? Viene el tanque cisterna, viene la red de Sawapac, viene el tanque cisterna, y después colocamos una pequeña bomba acá que va a presurizar estos 4 tanques y todo el sistema de distribución que hay en el edificio, ¿ya? Estos tanques hidroneumáticos, una vez sean llenados de agua adentro, están presurizados. Recording ¿ya? stopped. Se dejó de grabar, Paola. Paulita. Un ratito. Bueno, le voy a dar yo la grabación entonces. Que esto se paró. Recording in Ya progress. estamos grabando, ¿no? ¿Sabe qué? Lo ha hecho anfitrión Ya, a bueno, usted, entonces lo ingeniero. que hacen estos tanques es... Creo que Ah, ya. Paola lo ha hecho No hay anfitrión a pena, usted. lo estoy grabando igual. Ya. Y seguro tenía que salir. Sí, sí. Bueno, entonces el tema de los tanques hidroneumáticos
es que son como un globo que se va apretando adentro de aire. Entonces, a medida que alguien abre el grifo, este globo presiona el agua y mantiene cierta presión en todo el sistema. A medida que estos pequeños tanques se van vaciando y se va despresurizando todo nuestro sistema de distribución, se vuelve a encender la bomba y presuriza los tanquecitos hidroneumáticos nuevamente hasta que se llega a la presión que tiene que estar. Entonces es un tema de que se programa. Son como globos que mantienen presurizada toda la instalación. Lo positivo de este sistema es que nos ahorra el tema de utilizar un tanque elevado. Y esto puede ser muy útil en edificios sumamente altos. Edificios sumamente altos necesitan dedicar su estructura netamente a soportar las cargas de las losas. Y no queremos, y a medida que es más grande el edificio, va a requerir más agua y más personas van a estar viviendo dentro de él. Entonces, los tanques elevados van a tener que ser mucho más grandes, mucho más pesados, encareciendo demasiado lo que es la estructura del edificio. Entonces, esa es la idea de estos hidroneumáticos, es ser utilizados en edificios de alta envergadura. Un edificio que actualmente se está usando es el Manzana 40. También en condominio cerrado, cabalmente, justamente tuve la oportunidad de ver el otro día el sistema, utilizan también los hidroneumáticos. ¿Por qué? Porque la red de Sawapac, muchas veces en los condominios cerrados, justamente donde las viviendas están muy cerca una de la otra, pueden haber pérdidas de presión. Entonces no queremos que todas las casas tengan tanques elevados por estética, y no queremos tampoco que los residentes de esas viviendas tengan bajas presiones debido a la alta densidad poblacional en ese punto específico. Entonces utilizan un tanque hidroneumático para alimentar todas las viviendas dentro de ese pequeño área. ¿Ya? Ya. Entonces vamos a tener una presión constante en todo el sistema. Eso es lo bonito también de estos tanques. Nos da una presión constante en toda la red de distribución. Sistema indirecto con tanque elevado. Entonces aquí hay una pequeña diferencia. A partir del tanque elevado todo funciona por gravedad y hay variaciones en distintos pisos. Como les había dicho antes, acá la presión no va a ser constante. Que abran la puerta. Que abran la otra puerta, ya para salir, que abran la otra puerta. Los puntos críticos de presión van a ser obviamente los que están más cerca al tanque elevado. Entonces es la misma idea. Sawapac alimenta al tanque, simplemente impulsa al tanque elevado y ya del elevado cae por gravedad. 0. Y eso sería mucho más sencillo. Entonces, los elementos del sistema indirecto, tenemos aquí un tanque elevado de PVC en este caso, y podemos ver cómo se van conectando las distintas conexiones al tanque, ¿no? Esto es algo que van a ver en obra bastante. Tiene que tener su tubo de limpieza, un ingreso al tanque que generalmente es un punto elevado, un rebalse en caso, para que no se nos rebalse en caso de que funcionara mal la bomba, una ventilación y una salida para la distribución. Aquí podemos ver algunos elementos, las bombas que van absorbiendo agua de los tanques cisternas para impulsar al tanque elevado. Tienen que ir siempre conectadas a conexiones roscadas. Vamos a ver un poquito más a detalle eso más adelante. ¿Por qué tienen que ser roscadas? Porque tenemos que poder retirar las bombas para hacerles mantenimiento. Generalmente todos los edificios se instalan de a 2 bombas, ya que cuando retiremos una, la otra tiene que estar funcionando. Entonces eso sería el tema de las bombas. Vamos a ver un poquito de la normativa, como les he dicho. Entonces, en Bolivia nos basamos en 3 normas para la fabricación de tuberías de PVC para agua a presión. Tenemos 2 de la ASTM, que las vamos a ver después de qué se trata cada una. La de 1785, su equivalencia boliviana. Básicamente en Bolivia lo que hacemos es copiar normas americanas muchas veces. Tenemos estas que están entre comillas, son la equivalente a las americanas que podemos ver acá, la de 2241, la NB 888, y el British Standard 3505 es la norma boliviana 213. Pero la 213 engloba
ensayos y requisitos de estas tres normas. Entonces no es exclusivamente la British, ¿ya? Ahorita vamos a ver, la norma boliviana diseña sus tuberías en base a presión. Las americanas las diseña básicamente, las diseña en base a dimensiones solamente, no sigue un esquema de presiones. Esa es la gran diferencia de la 213 con estas dos. Pero aparte de eso, comparten muchas otras características respecto a la materia prima y cómo se deben ejecutar los ensayos. Entonces veamos las dimensiones también de las tuberías. Entonces, antes de la tubería plástica se utilizaba la tubería de hierro, la cual seguía un estándar. Los tubos plásticos adoptaron los mismos estándares dimensionales. Y esto está basado en la STM de 1785, que es la primerita que les mostré, ¿no? Entonces, esta normativa, que nos vamos a referir a ella, la de los esquemas 40, viene de una norma ASTM, como les había dicho, de tubería de hierro para transporte de agua y adopta la misma nomenclatura y diámetros nominales que los tubos de hierro. Entonces, lo que habíamos visto antes, estamos hablando de estas dos normas, ¿ya? Entonces, esa nomenclatura de diámetros que adoptamos de las tuberías de hierro es la nomenclatura IPS o Iron Pipe Size, que se refiere a dimensiones de tuberías de hierro. Entonces, por eso es que utilizamos pulgadas, ¿ya? Los americanos utilizan pulgadas, las tuberías de fierro eran en pulgadas, entonces nosotros adoptamos lo mismo para las tuberías de PVC, y es lo que más se utiliza ahora para tuberías de agua fría. Media, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2. Esto es lo que utilizamos en edificios, más que nada hasta 2 pulgadas, en casos especiales 2 1/2, 3, que es lo que fue utilizado en Manzana 40, por ejemplo. Tuberías según ASTM de 1785, de los esquemas 40 que les había comentado. Entonces, no cumple con un patrón de presiones, como les había dicho antes, y básicamente se dice esquema 40, esquema 80 y esquema 120. ¿Ya? Son distintos juegos de espesores de tubería para distintos diámetros. ¿Ya? Les aclaro algo. En el mundo de las tuberías, lo que afecta la presión de trabajo es netamente el espesor de la tubería. A mayor espesor, mayor aguante de presiones. ¿Ya? Entonces, muchas veces en obra ustedes les van a pedir tubería esquema 40. Y ustedes van a decir, ¿por qué esquema 40? Bueno, esa es la nomenclatura que se tiene en la norma. Estas son las presiones de trabajo. Y como pueden ver, a medida que aumenta el diámetro nominal, disminuye la presión de trabajo, porque a medida que aumenta el diámetro, estas tuberías contienen más agua, más presión, y bueno, no más presión, ¿no? Pero más agua. Entonces a mayor volumen también vamos a necesitar mayores espesores. Como no se diseña en base a presión, vamos a tener esta variación de presión. Ahorita más adelante vamos a ver otra norma y se va a hacer más claro este tema. Entonces la tubería de media nos puede aguantar mucha más presión que una tubería de 2 pulgadas en esquema 40. Cuando necesitemos que la tubería de 2 pulgadas aguante más de 19 bares, es cuando saltamos a la esquema 80 o a la esquema 120, que generalmente se utilizan en fábricas, no es necesario en vivienda. Esquema 40 es lo más fuerte que van a hallar en el mercado para abastecimiento de agua en viviendas y edificios, por si acaso. Y como habíamos hecho la equivalencia anteriormente de bares, ¿no? 42 bares, si lo multiplicamos por 10, es 420 metros de columna de agua. Entonces, son tuberías bastante fuertes, ¿no? Aquí son 190 metros con una tubería de 2 pulgadas. Y aparte de eso, la tubería esquema 40 es la única que puede ser roscada porque tiene un buen espesor. Entonces, al tarrajearla o hacerle la rosca a la tubería, no va a quedar demasiado delgada la pared del tubo y nos va a dar suficiente soporte para ser roscada y colocada un accesorio roscado. Debemos tomar siempre en cuenta que al roscar la tubería, como estamos creando un punto débil en la tubería, el trabajo de presión se limita a 10 bares. Entonces nos olvidamos de esto y automáticamente decimos, esta red de agua potable con tubería roscada solo aguanta 10 bares o 100 metros columna de agua, que también es suficiente para cualquier clase de vivienda.
Y bueno, esta es la NB 1069 que les había dicho. Y después la otra tubería principal que utilizamos generalmente para el tema de predios, viviendas, edificios, son la norma boliviana 213. Entonces, la norma boliviana 213 sigue un estándar de presiones y es más sencillo utilizar este. ¿Por qué? Porque tenemos las tuberías clase 6, es decir, de 6 bares, la clase 9 de 9 bares, la clase 12 de 12 bares y la clase 15 de 15 bares. ¿Y qué nos da esto? Se los voy a explicar con la clase 15, ¿ya? Tenemos acá los diámetros nominales de la clase 15 de media a 2 pulgadas y la presión de trabajo en todas estas es 15 bares. Entonces, el espesor de estas tuberías fue definido en base a la necesidad de la presión. Entonces, lo que va a variar bastante van a ser los espesores, pero a nosotros no nos interesa eso porque vamos a tener la seguridad de que todo nuestro sistema funciona a un máximo de una misma presión. No vamos a tener que estar considerando, esta tubería aguanta más presión, esta aguanta menos, ¿no? Entonces, eso es. Ahora, hemos visto que en las anteriores tuberías, en las esquema 40, la que menos presión aguantaba era 19 bares, que aún así es más elevada que 15 bares. Pero a mayores diámetros, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 6, digamos, las presiones que aguantan los esquemas 40 es menores a la clase 15, porque las clases 15 simplemente se van engrosando a medida que va aumentando el tamaño de la tubería, el diámetro. Entonces, esta tubería no se puede roscar porque es levemente más delgada. En estos diámetros no se puede roscar porque es levemente más delgada que la esquema 40. Y si nosotros roscamos ya queda muy débil esa conexión. Entonces, se une con un pegamento o cemento solvente, le decimos, para PVC que produce una soldadura química. ¿Ya? Entonces, esa es la principal diferencia entre estas dos normas. Y de ambos tipos de tuberías se van a encontrar en el mercado, ya sea soldables o roscables. Entonces vamos a entrar un poquito más dentro de lo que es el material de qué están hechas las tuberías, ¿ya? Están hechas de 100% material PVC virgen, son tuberías color gris con accesorios ya sea blancos o cafés, son netamente para instalaciones de agua fría bajo presión. El PVC no trabaja con agua caliente, ¿ya? Agua caliente se utilizan otro tipo de tuberías. Son sumamente resistentes a corrosión química, por eso se reemplazó el metal por estas tuberías y también por el tema económico. Como les había dicho, agua fría de 15 a 25 grados máximo. Fabricadas bajo la norma 1069, norma boliviana, que son las esquemas 40. Y la norma 213, tubos de policloruro de vinilo no plastificado para conducción de agua potable, unión soldable. Y ambos cuentan con sello INORCO. Entonces, estas características básicas son las que comparten estas dos líneas dentro de Tigre. Entonces, ahorita estamos haciendo una transición de lo técnico a lo comercial, ¿ya? Tengan claro que estas dos líneas están hechas del mismo material. La diferencia es el tipo de unión que van a tener. Ustedes en sus obras van a necesitar de ambos tipos. Líneas roscables para cuando necesita ser colocado algo que tiene que ser removido o tiene que ser desarmado después de ser utilizado, como las bombas. Y la soldable para instalaciones permanentes, ¿ya? Vamos a ver las bondades de cada una, cuáles son sus ventajas y sus desventajas. Entonces vamos a ver la línea rosca para el agua potable fría. Vienen en tuberías de 6 metros de largo, extremos roscados. La rosca es del tipo BSPT, es un estándar británico. La tubería se fabrica desde media hasta 2 pulgadas y tenemos accesorios hasta 4, por una cuestión de, bueno, es un área de riego, ¿no? Que no entra mucho el tema de arquitectura ahí, ¿no? La tubería roscada se fabrica netamente bajo esquemas 40, porque es el único tipo de tubería en los diámetros que les he mostrado que tiene suficiente espesor para ser roscado sin poner en juego la función de la tubería. Y utilizamos la norma ISO 7-1 para las roscas, ¿no? Y podemos ver un comparativo. Tenemos la unión rosca y la unión soldable. La instalación
Bueno, entonces aquí es la desventaja principal de rosca, es que la instalación hidráulica trabaja a menor presión, es decir, a 10 bares, 100 metros columna de agua. Es el máximo que puede trabajar. Y la unión soldable trabaja a mayor presión, eso lo vamos a ver en el segmento de soldable. Entonces acá están los diámetros comerciales, los únicos que van a necesitar para viviendas o edificios. Las unidades vienen en barras, este es el código con el cual se los puede solicitar a fábrica, es el código de identificación que nosotros usamos. Ustedes al comprar una tubería lo único que tienen que pedir es tubería de media y la cantidad de metros que necesitan, o la cantidad de piezas, ya que ahora saben de qué largo vienen estas tuberías. Sus embalajes, que es un tema de transporte, y bueno, las presiones de trabajo que ya les había comentado. Aparte de los accesorios típicos que ustedes ya deben conocer, tenemos los codos, las T, las uniones, todas esas cosas que pueden ver en nuestros catálogos en línea. Tenemos estas piezas especiales que son las reducciones para disminuir de un diámetro mayor a uno menor. Tenemos las coplas de reparación que son muy útiles, al igual que las uniones patentes. Ambas de estas piezas se utilizan ya sea para reparar y bueno, en este caso para conectar equipos especiales como bombas. Tenemos válvulas para cortar el agua y bueno, estas otras dos válvulas, ¿no? Son distintas alternativas. Aquí tenemos unos accesorios importantes también. Tenemos la válvula de pie y la válvula de retención, que ambas funcionan igual, solo que una se puede conectar tubos a ambos lados, que es la válvula de retención, y la otra que es netamente para absorber agua de un pozo. Entonces, esto se coloca la tubería acá y por este lado absorbe del pozo. No permite que ningún residuo ingrese a nuestra red de agua potable. Entonces estas llaves lo que hacen es permitir que el agua fluya en un sentido y al querer volver este agua en el sentido contrario, una vez que se apaga la bomba, por ejemplo, o por gravedad quiere bajar el agua, tiene una pelotita dentro de PVC que con el peso del agua se cierra y no permita que el agua vuelva a caer en el tubo. Si alguna vez se han preguntado por qué el agua sube en la tubería pero nunca baja, es netamente por estos implementos que son sumamente importantes. Se coloca uno cada cierta distancia. Con eso se asegura que nuestras tuberías no estén, bueno, no sé si alguna vez han visto cuando Saguapac corta el agua y nosotros abrimos el agua en nuestras viviendas. En las viviendas generalmente no instalan estas válvulas. Abrimos el agua y el grifo empieza a botar chorros fuertes de agua. Entonces, esto pasaría cada vez en los edificios si no colocáramos estas válvulas de retención que mantienen la sección del agua de la tubería llena todo el tiempo. Entonces, nosotros al abrir el agua, como hay una presión empujando desde abajo, ya sea una bomba, un tanque tal vez elevado, el agua siempre se mueve en un solo sentido y sin ocasionar esas salpicadas que nos mojan a veces, ¿no? Entonces, bueno, tienen en esencia la misma función, pero se utilizan en distintas partes de la instalación. Y después tenemos la válvula ventosa, que es un sistema un poco al revés. Estas válvulas en raras ocasiones se utilizan en edificios es para eliminar burbujas de aire. Nosotros queremos eliminar las burbujas de aire en nuestras instalaciones porque pueden hacer que revienten tuberías, ya que el aire se puede comprimir. El agua es un fluido que no se comprime, es incompresible el agua, ¿ya? Entonces no hay problema con eso. Pero el aire es más engañoso, el aire se puede comprimir y puede ocasionar reventones en tuberías si queda atrapado. Entonces generalmente estas válvulas ventosas las colocamos en puntos altos, ¿ya? Porque queremos que todo el aire evacúe hacia arriba y adentro tiene una pelotita que con el aire como que baila y se mueve y va dejando salir el aire, pero con el agua la pelotita flota y cierra el orificio. Entonces una vez todo el sistema está libre de aire, porque el aire sube, el agua va a llegar y va a subir la pelotita sellando todo el sistema. No va a ingresar ningún residuo a nuestro sistema de agua. Y otros accesorios especiales que son el collar de derivación. No aplica mucho a ustedes porque esto es un tema que se ve más en instalaciones de riego. Entonces, los accesorios especiales permiten que la línea roca pueda ser utilizada en situaciones variadas. Son necesarias en toda clase de obras e instalación, ¿ya? Y lo más importante, puede ser utilizada también en instalaciones provisionales, como ser sus faenas de sus obras. Digamos, si van a hacer un bañito para los albañiles, pueden utilizar la tubería roscable. Al terminar la obra, desenroscan la tubería, los accesorios los guardan y los pueden utilizar en otra obra. Entonces, esa es una de las bondades de este sistema.
Ahí, como les decía, aplicable en instalaciones domésticas, temporales y riego. Ahora vamos a ver la línea soldable, ¿ya? Esto, como les había dicho, es el mismo material que se utiliza para fabricar esta línea. Es de PVC. Las tuberías son de 6 metros de largo. Los extremos son campana-espiga, o espiga-campana. La tubería es de media hasta 2 pulgadas y se tienen accesorios hasta 4. Estas tuberías soldables las fabricamos tanto en la 1069, es decir, las esquema 40, como las 213. ¿Ya? La unión soldable trabaja a mayor presión porque nosotros para unirla no estamos dañando la integridad del tubo. No estamos roscando. Vamos a utilizar un cemento que por unión química va a unir las dos paredes en la unión. Entonces, acá tenemos bajo la norma boliviana y podemos ver las esquemas 40 y las presiones a las que trabajan. Y podemos ver la norma boliviana 213 fabricada para aguantar una presión determinada. Entonces, acá podemos ver la presión de trabajo 15 bares y acá las presiones cambiantes de las esquemas 40. ¿Ya? La ventaja de esta es que puede ser roscada y esta no puede ser roscada. Accesorios especiales, como les había dicho, igual en esta línea tenemos los codos, las T, los semicodos, esas cositas pueden verlos en los catálogos, pero tenemos estos accesorios especiales. Entonces, ¿cuál es el problema de la soldable? Nosotros no podemos conectar directamente supónganse, un grifo o un chicotillo a una instalación hecha con tubería soldable. Tenemos que siempre colocar estos adaptadores. En un lado se unen con cemento solvente y al otro lado son roscados. Entonces eso es lo que nos permite conectar un grifo a una instalación hecha con tubería soldable. Tenemos el adaptador macho, tenemos la unión patente. Para reparaciones, más que nada es la unión patente en este caso. La T soldable con centro rosca y el codo soldable roscado a un lado, ¿no? Entonces nos permite, dentro de la pared, nos permite armar un sistema a mayores presiones. 15 bares, acuérdense que la línea rosca solo trabaja a 10 bares. Podemos trabajar a 15 bares con la clase 15 o podemos trabajar a mayores presiones con las esquemas 40 dentro de la pared. Y ya una vez, el único punto débil que generamos es el que va a ir conectado a nuestro grifo. Entonces, en caso de que hubiera algún problema, alguna fuga, el cambio solo se tiene que hacer ahí superficialmente donde lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo se unen estas tuberías y estos accesorios? Con el cemento solvente. Y no debemos confundir cemento solvente con pegamentos comunes. Porque el pegamento lo que es como una carpicola. Solo es una lámina que une dos piecitas. En cambio, los cementos solventes provocan una soldadura química, es decir, digamos que derrite un poco las tuberías y las une, formando una sola masa ahí al medio. Entonces es una unión mucho más confiable, mucho más fuerte. Se utiliza el limpiador para limpiar primero la superficie del tubo y posteriormente prepara la superficie para que ésta funcione mejor con el cemento solvente que vamos a utilizar. Tenemos los cementos solventes pesados para tuberías a presión, cemento regular, más que nada para sistemas de desagüe. Y tenemos el cemento wet or dry, que es para situaciones de humedad, ¿no? Cuando se tengan las instalaciones húmedas, es decir, más que nada para reparaciones. Bueno, entonces eso es, ¿no? Ahora vamos a recapitular un poquito aquí, ¿ya? Dentro de todo lo que es PVC tenemos dos líneas. En el mundo comercial, dentro y fuera de Tigre. Tenemos la línea roscable y soldable. La rosca utiliza una norma adicional para su rosca, obviamente. Tiene un sistema compuesto de materiales con rosca que funcionan a una presión máxima de 10 bares. Entonces, la línea rosca funciona a un máximo de 10 bares. Es muy importante ese dato. Y cuenta con una variedad de llaves de paso. En la línea soldable, trabajamos con la norma boliviana, que es para uniones soldables, y también la 1069, también aplica. Esta acá es, perdón.
Instalaciones compuestas enteramente de piezas soldables que funcionan a más de 10 bares en todos los casos, todas las tuberías soldables. Y cuenta con adaptadores soldables a roca. Entonces, se podría decir que es la única desventaja de soldables, ¿no? Que tenemos que comprar implementos adicionales para poder conectarlas a chicotillos y grifos. Y se unen mediante pegamento, no cemento solvente. Y lo que tienen en común, ¿no? La materia prima, la normativa boliviana 1069, o sea, se puede fabricar, ambas tuberías se fabrican bajo esquema 40, adicional a la clase 15 en este sentido. Ambas son para instalaciones de agua fría, ambas tienen una muy buena resistencia a la corrosión, no se corroen, tienen una pared interna lisa, el PVC tiene el coeficiente de fricción más bajo de todos los materiales que se han utilizado en tuberías, y las tuberías en ambos casos vienen en presentaciones de 6 metros. Aquí vamos a recapitular un poco de las presiones de trabajo. Como les había dicho, la tubería roca se limita a 10 bares por el tipo de unión que tiene, y la tubería soldable esquema 40 y NB15 en sus respectivas presiones de trabajo. ¿Ya? Por el tipo de unión roscable se dice que una instalación compuesta de dichas piezas puede trabajar un máximo de 10 bares. Como les he dicho 10.000 veces ya. Tienen que recordar muy bien eso. Recalco que las tuberías roscables son como que una tecnología más antigua, ¿no? Y las soldables algo un poco más novedoso, se desarrolló después de las tuberías roscables, ¿no? Acá podemos ver que tanto las roscables como las soldables se producen bajo esquemas 40, la 1069, la norma boliviana 1069, y en ambos casos la soldable también se fabrica bajo la 213. Dentro de la normativa de la normativa boliviana 213 no se fabrica esquema 40, por eso es que en Tigre es que nos certificamos también con esta, porque para tuberías roscables sí o sí tenemos que utilizar esta norma. Esta es la máxima presión a las que se produce, o las que están nombradas en la norma, es 15 bares. Y bueno, la tubería roca tiene esta adicional, ¿no? Que es la ISO 71 para las rocas. Entonces, en la 213 no necesariamente tenemos que terminar utilizando un esquema 40, podemos utilizar una norma boliviana 15, que nos da una tubería más delgada y por ende nos da economía. La NB15 es más barata que la esquema 40, y eso es lo positivo de utilizar esta tubería. Puede afectarles positivamente en sus presupuestos y hacerles ganar plata. En cambio, la unión roscable, al ser más gruesa, siempre tiene que ser la esquema 40 y nos puede salir un poquito más cara. Entonces, eso sería todo para agua fría de las líneas de PVC. Si tuvieran alguna duda, por favor, pregunten ahorita. O callen para siempre. Toda la información la pueden encontrar también en los catálogos. Está ahí, es un texto un poco más largo, es un poco más aburrido, pero aplica lo mismo. Siempre estén bien atentos a lo que van a encontrar en el mercado. Les puede diferenciar bastante, como les dije, el presupuesto, pero tengan cuidado con la cuestión de las normas, que sean productos certificados para que no tengan problemas posteriores después. Preguntas, por favor. Ingeniero Lucas, una preguntita. Eso sobre los catálogos, ¿será que tiene digitales para poder pasarnos? Por favor. Sí, se los podemos pasar, o también pueden visitar tigre.com.bo. Y les voy a pasar la página. Ingeniero, buenas tardes. Una pregunta. Buenas, sí. ¿Cuál es la diferencia entre roscable y soldable? No entendí muy bien. Solamente diferencia. Sí, la diferencia es la unión. En esencia es la unión. Sí, eso le quería preguntar. A ver, entiendo por rosca que hay que hacerle con la tarraja a la rosca. Y usar un pegamento y darle vuelta al tubo y que pegue. Y el soldable, no entendí muy bien. El soldable es con cemento solvente, es con los pegamentos. Y la roca es solo la roca y teflón, nada más. Ah, buenísimo.
Eso es, y después ya lo que entré en el tema de las presiones, ¿no? También es algo para considerar. Si bien ambas tuberías le van a servir perfectamente para la vivienda, no van a tener necesidad de 10 bares, ya es bastante, ¿no? Pero la unión soldable siempre es un poquito más segura, porque nuestro instalador puede que no sepa cuánto teflón colocar. O sea, de los de mentalidad tengo que colocarle más teflón es mejor, termina siendo una mala unión, le termina goteando igual, ¿no? O algunos la tacañean con el teflón y le ponen muy poco y empieza a gotear. Al mes nos llama el nuevo propietario de la vivienda y dice, tengo una humedad en la pared, y ahí es una picadera tremenda. Entonces, por eso en Tigre nosotros estamos presionando bastante para vender la tubería soldable, y se está vendiendo, porque su instalación es más rápida y es más segura. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia principal, ¿no? Si nos olvidamos de las presiones, está la cuestión de la trabajabilidad y del avance rápido. Interesante, gracias, Inge. ¿Qué? Una cosita, ingeniero, y el tema de la instalación, ¿cuánto tiempo tardaría? ¿Hay mucha diferencia? ¿El tema de qué? De la colocación, ¿es similar o tarda más en poner soldado? Mira, ¿qué pasa? Vos en obra no vas a tener tramos de 6 metros clavados en obra, ¿no? Entonces, el vendedor, el proveedor de tuberías, pongamos el ejemplo de la roscable, te entrega la tubería roscable con roscas en ambos extremos. Entonces, son 2 roscas por cada 6 metros. Vos en tu cocina, o donde sea que instales esta tubería, no vas a tener tramos de 6 metros. Seamos sinceros, o sea, 6 metros son 2 plantas. Vos la tubería en algún punto la vas a cortar cada 2 metros máximo, un buen caso, cada 1 metro, cada 50 centímetros. Para cada corte que vos hagas vas a tener que roscar. Entonces agarrar, eso es el instalador, agarrando la tarraja, haciendo su rosca, colocando el teflón. Entonces, ¿cuánto es lo máximo? Debe ser unos 10 minutos por cada unión, ¿no? Entonces, si te pones a pensar la unión soldable, solo agarrar la tubería, la cortás, limpias un poquito el extremo, como harías con la roscable igual, y aplicas el cemento y la unís. Entonces, la diferencia de tiempos es bastante. Te podría decir que podrías ahorrarte unos 6 minutos por unión. Sí, debe ser algo así. Y te estoy diciendo así números por decirte, ¿no? O sea, si el plomero no es alguien experto, que muchas veces no es, generalmente son ayudantes también que hacen mucho, pueden demorar mucho más haciendo una unión roscada que una soldable. En edificios vos ves solo soldable. En edificios es donde más rápido se avanza de las obras y solo utilizan soldable. Inge, creo que el compañero preguntó ¿qué tiempo se tiene que esperar? ¿Del cemento? Sí, exactamente. Claro que... No, el cemento soldable, a ver, depende, pues, ¿no? A ver, vamos a volver aquí. Esto lo pueden ver en la ficha técnica. Tenemos una ficha técnica de esto también, se la podemos hacer llegar. El que seca más rápido es que trabaja en condiciones de agua. Puede ser como 10 minutos lo que termine de secar. O sea, 10 minutos y puede ya ir entrando agua a esa tubería. Puede ser utilizado a presurización. Este transparente debe ser media hora para que pueda ser utilizado. Y el pesado ya es por lo menos 2 horas. Entonces, lo ideal para una tubería, digamos, soldable de vivienda que nosotros vamos a instalar es el regular, ¿no? No necesitamos este inclusive tenemos que dejar el tubo asentado un tiempo en el piso sin moverlo mucho, porque no queremos hacer que se desplace un poco el accesorio de la tubería. Entonces, es utilizar el transparente. Los tiempos exactos no los tengo, pero oscilan, como te digo, desde 30 hasta 2 horas para ser manipulados los tubos. 30 minutos hasta 2 horas. Una consulta, ingeniero, hablando del mismo tema. El tema de las instalaciones vi en algunas casas que venían movibles ya directo para colocar. Pero no te escucho bien. ¿Que tenían qué en una casa? Que ahora en la actualidad hay casas donde vienen las instalaciones movibles, como ya están prearmadas ya las instalaciones. No sé si esas también son las que me está hablando ahorita o son las otras. No te escucho bien, güey.
¿Me estás hablando de casas que ya vienen prefabricadas? Habían unas instalaciones en una organización, no recuerdo ahorita el nombre, que era Pentágono, que estaba haciendo unas instalaciones ya prefabricadas traídas a Alemania. Quería saber, y creo que era la marca, Ah, ya. creo que era la marca TIR, no me equivoco. Sí, sí. De eso quería Es hablar. Era lo que ellos están es la- utilizando ahorita. Ajá. Lo que ellos están utilizando ahorita es la tubería fusión. La vamos a ver en las presentaciones de agua caliente. Es una tubería que reemplaza al tricapa, que es una tubería roja, es de agua caliente. Entonces, el tipo de unión igual se realiza, pero es digamos, soldable, termofusionable se le dice, y consiste en calentar las tuberías y unirlas. Entonces, vos podés, eso literal, lo que tarda en enfriar la tubería, que es como 5 minutos, 2 minutos, ya está lista para ser presurizada y vos podés armar, como decís, lo prearman en un lugar, todo el sistemita de la losa, digamos. Llegan ahora, lo colocan entre los fierros y el encofrado y vacían. Después de eso, vuelven a prearmar todo lo que va dentro de los muros, lo fusionan y vacían. Entonces, es un sistema inclusive más eficaz que lo vamos a estar viendo igual en la próxima presentación. Pero buena pregunta. Sí, o sea, está agarrando harto impulso esa línea porque, bueno, es nuestra línea estrella, la verdad. Porque se puede hacer eso que estás diciendo, practicable, porque acá en Bolivia hay mucha gente, todo el técnico son generaciones antiguas, son gente que aprendió con las manos, y muchos plomeros nuevos aprenden de estos plomeros antiguos y se acostumbran a usar rosca, pero rosca ya no es tan bueno. Rosca para avanzar rápido, para seguridad de instalación, no, ya está perdiendo mucha credibilidad, ¿ya? Entonces eso es... Y Ajá. una pregunta, pero para reparar ese sistema debe ser más complicado. ¿Para reparar soldable o fusión? No, el fusión. Es lo mismo. Mira, vos podrías decirme que soldable es sumamente complicado de reparar, pero la reparación se hace igual que con una tubería roscada, por ejemplo. Vamos a hablar de tuberías de acá, ¿ya? Porque vamos a hacer el mismo comparativo, básicamente. Vamos a comparar en agua caliente un sistema que es roscable y un sistema que es como soldable, pero en calor. Vos decís, yo rompo mi tubería soldable y ya no puedo desenroscar nada, no puedo moverla, ¿no? Pero en la vida real, cuando, digamos, se pincha tu tubería dentro de la pared y está la persona ya viviendo dentro, lo que se hace es picar ese pedazo de pared, se corta el pedazo del tubo que está dañado y se coloca unión patente a este lado y unión patente a este lado. Entonces generamos como que una conexión roscada ahí y reemplazar. Es lo mismo con la línea de fusión. En la línea de fusión tenemos uniones patentes que nos permiten girar dentro del mismo lugar el tubo, ajustarlo ahí mismo, sin la necesidad de tener que desenroscar todo el sistema o desmontarlo. Entonces no es complicado. Es el mismo procedimiento. Es el mismo procedimiento. Ok. Y que no sé si ubica, yo he visto en una construcción recientemente a un plomero utilizar una maquinita que como usted dice, tipo soldable, ponen la máquina en un lado y en el otro lado Sí, y eso es, como que lo esa es calienta fusión. Esa es fusión. Ajá, eso lo vamos a ver. Ahora, ¿hasta qué hora es la clase? Hasta las 6:15, ingeniero. Hasta las 6:15, ¿eh? Era para verlo fusión más, pero es medio apretado. Prefiero verlo con calma. Es bonita esa línea. Les va a gustar harto a ustedes porque es bien variada, permite, o sea, dentro de los accesorios nos permite hartas cositas, ¿no? Trabajar de distintas maneras. Entonces, eso veámoslo con calma el jueves. Les voy a hablar bien de esa línea. Es bonita. Perfecto. Pero sí, eso se llama una termofusora. Es el equipo que se usa para unir esas tuberías. Perdón, ¿qué se llama? Y ¿Mm?
¿Qué se llama la máquina termofusora. Fusora de fusión. Les voy a mostrar aquí una, tengo una. Está buscando esa máquina también. ¿Están pasando clases presenciales, ingeniero? Ingeniero, yo estoy tomando exámenes y están defendiendo proyectos desde que empezó la pandemia. Conmigo son presenciales, desde que empezó. Ya. Porque puedo ir y visitarlos y mostrarles esto, cómo es en Porque persona. sería interesante si nos proponen una visita, pero Sí, ha o sea, visto usted, ¿no? Que tengo puedo- casi, ahorita me doy cuenta que casi son 80 mis alumnos, estoy por despayarme, pero siempre tengo mi grupo muy grande. Entonces, si es que nos proponen una visita, podríamos ir. ¿Ya? Porque yo hago visita a obra también. Si Yo ustedes los puedo tuvieran... visitar a ustedes, Inge, mejor. ya. Sí, es que en fábrica no me dejan meter tanta gente. Voy con mi Entonces barriga. podríamos reunirnos la próxima clase si gusta. Ya. Entonces, de esto es de lo que vamos a hablar la próxima clase. Este es el equipo que se usa para fusión. En esencia es una plancha. Ingeniero, usted está compartiendo pantalla y no se ve lo que nos está mostrando. Tiene que dejar de compartir. Ay, perdón, sí, escucho. Ahora un retengo. Recording stopped. Bueno, detuve la grabación, no importa, o sea, eso ya estamos entrando a otro tema. Vamos a... ¿Cómo puedo...? Usted Ahora ve sí. ahí el rojo, ve opción. Ya está. Ahora sí. ¿Ahora me ven? Sí, ahora lo vemos. Ya, entonces esta es la termofusora. Este es el equipito. Hay otras de otras formas, hay unas que son redondas acá. Esta es la parte básicamente que se enchufa de plástico, no es caliente, se puede tocar. Y toda esta cosa metálica que ven es lo que se calienta, es como una plancha. Aquí por estos huequitos, con un perno se mete las boquillas, que es lo que permite meter la tubería y el accesorio para que caliente. Eso lo voy a mostrar en persona, es así, fíjense. Es un equipo bien sencillo, la verdad. Como les digo, funciona como una plancha. 260 grados Ingeniero, Celsius. Una consulta, ingeniero. ¿Es la única forma de poder hacer este tipo de trabajo con esta máquina o se puede hacer de otra manera? Si podés conseguirte un equipo que te indique la temperatura de 260 grados, sí, podés hacerlo con otro equipo, pero no es lo recomendado, ¿no? Porque necesitas esas boquillas, sí o sí, las boquillas y los diámetros adecuados. En la Brasil saben salir algo de 500 pesos, nosotros las vendemos a 800 de un proveedor, digamos, garantizado. Pero sí, es por ahí, es así más o menos. ¿Y eso tiene repuestos, se cambia, ingeniero? ¿Cómo es el sistema? ¿O solamente enchufarlo y usarlo? Yo creo que se gasta. Como es un sistema bien sencillo, similar al de una plancha, si se fregara, generalmente lo que se queman en estas máquinas son las resistencias por cortocircuito o por dejarlas enchufadas demasiado tiempo. Se la lleva un eléctrico bueno y él sabe arreglarlas. No se necesita repuesto. ¿Alguna otra pregunta de PVC, del material blanco? Meta. Ingeniero, sobre los metros columna. Perdón. Siga. Siga, Miguel, siga. Bueno, le quería hablar sobre los metros de columna de agua, que había mencionado que en Zaguapaz son aproximadamente 12, ¿no? Pero eso va a variar dependiendo del día, ¿no? Por ejemplo, en las noches yo creo que debe ser más elevado o en el día debe ser menos, por el usuario. Pero ¿eso 12, es un estándar? No sabría decirte, pero generalmente si vos vas a Zaguapaz, ellos te van a decir 12. Y yo creo que se refieren a la menor presión que van a tener en un día. Así 12 es. metros columna. Es la menor presión, ingeniero, porque alguna vez yo los he llevado a mis alumnos a Zaguapac e incluso nos muestran sus registros por hora. Y en cada barrio, o sea, dependiendo del barrio además,
sea, pueden tener, lo mínimo es 12. O sea, o lo que quieren que sea, lo mínimo es 12, que ellos están regulando las presiones. Pero hay lugares donde pueden tener, o sea, un promedio de 18, máximo 22, como promedio de un día a otro, ¿no? Y horas. Pero hay lugares en los que, por ejemplo, han tenido suerte y han tenido más de 30 metros de carga de agua, ¿no? Pero le preguntan esto a mis alumnos porque le cuento que tienen que hacer un proyecto. Y su proyecto, sí o sí, no puede superar los 20, o sea, mejor si no superan los 20 metros de carga de agua para hacer instalación directa. Y como hacen con el método de Hasen-Williams, entonces depende cuál es su recorrido, porque le cuento que acá estamos con arquitectos, que es la única materia en que piensan como ingenieros, y como hoy día es el Día del Ingeniero, felicidades ingeniero. Gracias, ellos, no sabía yo eso. Hoy día es el Día del Ingeniero, por si acaso. Bueno, en general, el Día del Ingeniero, porque otros días son el ingeniero civil, el ingeniero industrial, pero ahora es el Día del Ingeniero. Y como ellos no tienen que superar eso, o sea, mínimo puede ser 12 y máximo 20, entonces el arquitecto muchas veces solo piensa en ventilación e iluminación. Y alguna vez algún alumno me preguntó y le dije, ¿por qué? Por alguna razón he escogido la materia conmigo. Decía ingeniera, porque dice que usted hace pensar como ingeniero. Entonces, yo le digo que las instalaciones no deben ser una mochila, que deben poner donde quieran, porque si no, no van a dar las presiones. Entonces, de ahí el detalle de que de verdad, porque los presiono, así como es la unidad básica de este sistema, los presiono a que su edificación funcione como instalación directa, no indirecta. Aprenden la indirecta, pero después de que han logrado de que sí les sale la directa. Sí, es así. La verdad que la indirecta, o sea, el tema de tanques elevados es pues bien, es ahí, tiene su truco, ¿no? Porque eso que les decía de que las plantas de arriba son las que tienen menos presión en tanque elevado, no es algo que uno se esperaría, pero es así. Claro. ¿No? Ahí pasan cosas ahí. Ahora, ¿usted usa Hasen-Williams, ingeniera? También para... Sí. Ya. Es que Hasen-Williams, mire, lo recomendamos para mayores de... Se recomienda para 2, 2,5, 3 pulgadas para arriba. Sí. En Tigre, cuando en nuestro catálogo, si ven, bueno, el de fusión creo que toca este tema, creo que también el de presión, usamos Darcy, que es para diámetros menores. Igual es algo que quería hablar con la EMI, justamente. Pero hable, ¿sabe qué? Para efectos de cálculo es más complicado el Darcy, y a los arquitectos no hay que darle algo complicado. Yo, o sea, a mí me gusta instalación sanitaria, y es más, en alguna oportunidad invité a mi profesor de instalación sanitaria, que es el ingeniero Ronald Bovier, que seguro ha escuchado porque hace instalaciones de redes y todo. Sigue trabajando, él está mayor, pero sigue trabajando. Y el otro ha sido King, que ahora está con las urbanizaciones, el que era viceministro, era mi otro profesor de instalación. Entonces ya ellos ambos me enseñaron por Darcy, pero es un método más complicado y ellos nunca van a, o sea, yo quiero que aprendan a confirmar más o menos su instalación, pero ellos no van a calcular. Entonces les enseño el método más sencillo, y aún así sencillo, no tiene idea cómo sufren mis alumnos. O sea, le cuento que sufren. Es complicado. Mucho después eso de las unidades, a veces chipa. Es más, creo que tengo que revisar algo de acá. Por favor, no está bien. El tema de las presiones, tenga cuidado en especial con esa primera diapositiva que tengo, porfa. La equivalencia de 1000 kilogramos a 1 metro columna de agua. Eso quiero revisar. Antes de pasarle esa diapositiva, voy a revisar bien ese tema, voy a ver que esté bien. No quiero estar pasando algo mal ahí. Sí. Es que lo estuve viendo a fondo, la conversión de unidades, y inclusive en nuestro catálogo, mira, habían muchos errores un tiempo, entonces... Sí, en el libro que yo manejo, que es de la Universidad Nacional de Ingeniería, y hay varios investigadores y son interesantes, yo he encontrado varios errores, pero yo no sé, o sea, se les va, pero son tipazos. Se les va. Le comento, yo quisiera saber si por si acaso, por ejemplo, yo el anterior semestre los llevé a una obra en la que yo estaba
indirectamente de fiscal. Entonces, y le cuento que ahí está, no están usando tigre, están usando, es un método español que seguro usted ha escuchado, que las cañerías las tienen en rollos de más de 100 metros, entonces Sí, ya no usan de aluminio, codo. ¿no? Aluminio No, recubierta no, con no. PVC, ¿no? ¿O no? Ah, sí, 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 creo que tiene. Son una tubería flexibles más delgadas, ¿no? Y se unen Sí, con sí, arandelas, más o menos. así es, Sí. y solo tienen como accesorio T para bifurcaciones. Ajá, Y por primera vez también es en Altos de la Sierra, que queda a media cuadra de la Caínco, al frente de Business School. Sí, sí.